Buenas tardes, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Rafael, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Ruega Pablo, ruega por nosotros. por mí. Bienvenidos a nuestra clase. Había alguien metido en el Zoom y por eso no me dejaba entrar a mí, pero ya finalmente pude vencer el obstáculo. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. Hoy vamos a hablar del séptimo y el octavo mandamientos. Me baso en el documento escrito por los sacerdotes Pau Agüelles y Pablo Requena. Van a encontrarlos en internet en la página de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Bien, el sumario de lo que hoy vamos a comentar es justamente el que tienen en pantalla y trataré de explicarlo poco a poco. Primero hablaré de las virtudes necesarias para usar bien los bienes, templanza, justicia y solidaridad. Después pasaré a explicar la doctrina social de la Iglesia respecto de esta materia, qué nos dice el octavo mandamiento y cómo hacemos para dar testimonio de la verdad respetando la intimidad de las personas. Bien, ¿qué nos manda el séptimo mandamiento de la ley de Dios? Nos manda justicia y caridad cuando gestionamos los bienes terrenos y cuando gestionamos los frutos, los frutos del trabajo de los hombres. Bien, ocurre que ninguno de nosotros pues es propietario de absoluto de los bienes terrenos. Todos los bienes terrenos han sido dados en administración, los bienes de la naturaleza a todos los hombres y en consecuencia pues tenemos que respetar esta voluntad del Creador. Por eso caridad y justicia. Estaría mal que pretendiéramos acaparar, apropiarnos o destruir los bienes de la naturaleza por simple antojo. Por tanto, ya se ve que el trabajo que nos toca hacer es un trabajo en el que hace falta equilibrio. Bien, ¿qué nos exige ese destino universal de los bienes establecido por el Señor en la Biblia? Pues nos exige respetar el derecho que todos tienen a la propiedad privada. Por tanto, toda la vida cristiana consiste en ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Y ese ordenar requiere un estilo de vida, un estilo de conducta. Bien, entonces Dios confía al hombre la tierra para que la cultive, por tanto, para que la domine racionalmente y se beneficie de sus frutos. Es un don para todos los hombres y por eso es legítimo tener bienes en propiedad privada. Pero hay que, pues, estos sirven para garantizar la libertad de las personas y la dignidad de las personas. Es decir, que el tener bienes ayuda a que la libertad y la dignidad de todos sea valorada. Pero nos toca atender no solo las necesidades propias, fundamentales, sino también las necesidades del prójimo. Entonces, hay gente que está a nuestro cargo por razón de salud, por razón de familia, por razón de trabajo, y tenemos que velar por ellos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que la Iglesia rechaza? Rechaza dos ideologías, tanto las totalitarias, que quieren acabar con la propiedad privada, como el capitalismo salvaje e individualista. ¿Qué busca el capitalismo salvaje? Acaparar la mayoría de los medios de producción en pocas manos. Con esto se deja a muchas personas en una situación muy precaria. Bien. Estoy ya
no sé si me escuchan, pero según yo, me están oyendo. Si no, pues levantan la mano y me lo dicen. Bien, entonces, como ambas ideologías tienen desorden, hace falta superar ese desorden. Bien, ¿alguien tiene un chat? Sí se escucha. Muy bien, perfecto. Gracias. Bien, entonces, las tres virtudes que necesitamos son templanza, justicia y solidaridad. Y esas tres virtudes de templanza, justicia y solidaridad, pues son virtudes que nos corresponden a todos los cristianos. Por tanto, en esta clase que estoy dando, pues vamos a tratar de entrar en esta materia. Bueno, vamos a ver qué requiere de nosotros cada una de estas tres virtudes. Primero, la templanza, que modera el uso y la posesión de los bienes. Después, la justicia, porque están en juego no solo los derechos personales, sino los derechos del prójimo. Y luego, la solidaridad, que exige de nosotros trabajar por el bien común. Piensen ustedes en el bien común del país, no solo respecto a los próximos 4 años, sino respecto a el siglo que sigue, es decir, que los próximos 100 años. Si trabajamos por el bien común desde todos los gremios profesionales y nos planteamos proyectos para que el país crezca como nación durante el próximo siglo, desde el 2023 hasta el 2123, y perseveramos presentando esos planes a los gobiernos de turno y presentando todas las bondades que esos planes pueden tener según la especialidad de cada uno, entonces pues estaremos contribuyendo cada uno según su propia ciencia al bien de todos. Y esto va a producir un enorme provecho a todos los habitantes del país con independencia del partido político al que pertenezcan o puedan pertenecer en el futuro. Por tanto, hay que superar una visión partidista del bien común y plantearnos cómo, pues, este país necesita más allá de la politiquería, necesita que los políticos trabajen todos en función de un bien que va mucho más allá de las fronteras de los 4 años en que gobiernan la nación. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Jesús nos da ejemplo de pobreza y desprendimiento, desde que viene al mundo hasta su muerte. Y por eso nos enseña 2 Corintios 8:9, ya hablaré de ello más adelante, de ese texto bíblico, pero nos enseña que si estamos apegados a las riquezas, se nos hace muy difícil entrar en el reino de los cielos. Ojo, que no se prohíben las riquezas. Lo que se prohíbe es el apegamiento a las riquezas. Hay gente que tiene muchas riquezas obtenidas de un modo justo y que las administran muy bien y facilitan que esas riquezas produzcan fuentes de trabajo y bienes para mucha gente. Ok, vamos a esos tres tipos de justicia que tenemos que vivir. Cualquier cristiano tiene que entender lo que es la justicia conmutativa, distinguiéndola de la justicia distributiva y de la justicia legal. Empecemos por la conmutativa. Las personas singulares tenemos deberes de justicia con las otras personas singulares con quienes nos hemos comprometido pues, en una hipoteca, en pagar una deuda, cuando somos fiadores de un préstamo. Bueno, pues ahí hay unas deudas que hay que conmutar, que hay que pagar a quien nos hizo de fiador, a quien pues le debemos un préstamo que nos hizo, etc. Pero luego está la justicia distributiva, que se refiere a todo aquello que la comunidad debe a los ciudadanos y esta está en función de las necesidades de los ciudadanos y de las contribuciones de los ciudadanos. Ciertamente no todos los ciudadanos pueden contribuir de la misma manera al bien común, pero hay bienes que hay que repartir a todos los ciudadanos: la salud, la educación, el trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna.
el derecho a la iniciativa económica. Por tanto, digamos que esa distribución sería muy difícil que alguien trabaje bien y cultive sus talentos si no tiene educación, si las herramientas de la educación no le han llegado. Entonces, ¿cómo queremos que se supere? ¿Cómo queremos que progrese? ¿Cómo queremos que no emigren, que no se vayan fuera del país, con todo el costo social que eso trae consigo? Por tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para superar toda la centralización de servicios que hay en el país y superar, pues, todo lo que hasta el momento, pues, pudiera ignorar diversos polos de generación de trabajo, generación de educación, generación de riqueza, y ahí está la justicia distributiva. Bien, esto, de acuerdo, tiene un deber especial de la justicia distributiva quienes detentan el poder en los distintos ámbitos. Bien, pero pues luego hay una justicia que va de abajo hacia arriba, que va desde el ciudadano hacia la comunidad. Y ahí está el deber que todos tenemos de respetar las leyes, de pagar los impuestos, y eso pues tendría que beneficiar a toda la comunidad, porque de ahí va a salir los fondos, van a salir los fondos para las carreteras, los hospitales, las escuelas, etcétera. ¿Cómo hacemos para que esos fondos no sean retenidos ni desviados de su fin? ¿Cómo hacemos para que la voluntad del contribuyente no sea manipulada y no sea distorsionada en el camino que va desde la recaudación de los impuestos hasta que llegue a su destino íntegramente, sin que se vaya quedando el dinero en el camino distribuido de una manera injusta por robos, apropiaciones indebidas, etc. Bueno, esto es un reto que tenemos todos los ciudadanos y por tanto todos los ciudadanos tienen que ejercer una fiscalización de las autoridades porque si no, pues si nos cruzamos de brazos, podría ocurrir que la corrupción, pues como cáncer que es, entre en todas las células de las autoridades que tienen que manejar los dineros públicos. Bien, aquí tienen un ave de rapiña, ¿verdad? Aquí tienen un águila real. Bueno, pues la rapiña es apoderarse violentamente de las cosas ajenas. El águila que va y se mete en el rebaño y con sus garras atrapa a una oveja y se la lleva para comérsela. Sí, pero el ave es irracional. El ave no puede, ella no puede discernir. Ella actúa por puro instinto. Pero el ser humano sí debe discernir, tiene capacidad para discernir y por tanto tiene capacidad para no apoderarse violentamente de las cosas ajenas. El fraude vendría a ser un tipo de hurto que se lleva a cabo a base de engañar al prójimo. Se puede engañar diciendo que los impuestos van para un destino y se usan para otro. Se puede engañar, pues, falsificando los documentos de propiedad en el ámbito del registro de los bienes, el registro de la propiedad. Ahí caben muchos engaños. Hay casos de robos de propiedades en el ámbito del registro. Por tanto, hay que vigilar, porque no tendría lógica que se falsifiquen las escrituras dentro del registro y que se generen documentos falsos, se falsifiquen las firmas, se finjan compraventa y cuando el propietario legítimo va a buscar su bien, ya no es suyo. Bueno, el empresario que retiene el salario justo y no llega a comprender que su dependiente vive quizá al día y que por tanto necesita que el salario se le pague el día 15, el día 30, porque su próxima quincena depende de ese salario. Y quizá por capricho lo posterga una semana más o por jineteo del dinero, que sería una cosa terrible. Bueno, la usura.
reclamar más interés del interés lícito por una cantidad que se presta. Eso es aprovecharse de una situación de necesidad material del prójimo. Bueno, ustedes conocerán casos, podrían ejemplificarlo mucho mejor que yo, porque están metidos en el mundo de los negocios y conocen mucha casuística al respecto. Bien, ¿qué pasa si hemos robado algo? Es el que ha robado algo, tiene que restituir lo que robó. Y si no lo puede restituir en el momento, por lo menos tiene que tener el deseo de hacerlo, el propósito de hacerlo, si es que quiere recibir la absolución sacramental. Puede ocurrir que una persona se presente en el confesionario pretendiendo ser absuelto de un robo, pero si no tiene la disposición de devolver en cuanto le sea posible, aunque sea por etapas, sin difamarse, esa persona no puede ser absuelta. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos excusa del deber de restitución? Pues la imposibilidad física y la imposibilidad moral. Hay gente que físicamente no puede restituir porque está en otro país. Hay gente que moralmente no puede restituir porque se difamaría. Tendrá que hacerlo a través de terceras personas, a través de instituciones dedicadas a la beneficencia pública, porque los dineros que esa persona se quedó tendrían que ir a dar a la beneficencia pública. Y si pues lo hace en directo, pues está saltándose todas las instancias legales previstas, pero como no se debe difamar, podría hacerlo de esta manera. Bien. La obligación, ¿cuándo se extingue? Se extingue si es perdonada la deuda por parte del acreedor. Bueno, puede haber plazos legales de extinción de una deuda en caso de que no haya reclamación. Bien, pero aquí no estamos en los plazos legales, estamos en el ámbito de la moral. Por tanto, más allá de los plazos legales, en conciencia, si yo debo restituir. Bueno, ¿qué hace la Iglesia? ¿Cuándo la Iglesia tiene que expresar un juicio moral en materia económica y social? Hay dos coyunturas en las que la Iglesia debe pronunciarse. Cuando le exige los derechos fundamentales de la persona o le exige la salvación de las almas. La Iglesia tendría que pronunciarse. Hay derechos fundamentales de la persona que son amenazados con una amenaza real, próxima, y si la Iglesia lo advierte, tiene el deber de hacerlo notar. Y puede ocurrir que lo que está en peligro es la salvación de las almas, porque se les está vinculando a un escándalo público, a un pecado, se les está obligando a un pecado. Bueno, veamos tres enseñanzas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Primera, dignidad trascendente de la persona humana y la inviolabilidad de su derecho. El ser humano es trascendente, no es inmanente. Todo lo que el ser humano haga aquí trasciende a la eternidad. Sus derechos no se pueden atropellar nunca, ni en beneficio del Estado, ni en beneficio de nadie, porque la persona humana es inviolable. Lo que acaba de ocurrir en México es terrible, es muy penoso. El Congreso, la Corte Suprema de Justicia ha declarado que en atención a los derechos de la mujer se puede abortar a un niño, porque la presencia del niño atropellaría los derechos de la mujer. Esto es un pecado que clama al cielo y por mucho que legalmente sea esto posible en el vecino país, es inmoral. Por tanto, esa ley no hay por qué cumplirla. Precisa la desobediencia civil ante esa ley. Las estadísticas indican que un porcentaje muy alto de los mexicanos están en desacuerdo con esa ley. ¿Cómo es posible que los legisladores la hayan hecho pasar? Indudablemente hay presiones de tipo político, de agendas internacionales. Bien, segundo punto que hay que respetar y defender.
reconocer la familia como célula básica de la sociedad, la familia como fundada en un matrimonio verdadero que es indisoluble, tiene que ser protegida y fomentada a través de leyes justas sobre el matrimonio, la educación y la moral pública. Eso no es negociable. Y tercer punto, las enseñanzas sobre el bien común y la función del Estado. Hace falta cuidar el bien común y el Estado tiene un papel de protección del bien común que se incumple en un caso como el de México, en el que se ha declarado lícito el aborto en atención a los derechos de la mujer. ¿Con qué justicia se hacen prevalecer los derechos de la mujer? Y se adjudica un falso derecho a la mujer de poder asesinar a su hijo en su propio vientre? Bueno, vamos a hablar del trabajo. El trabajo es un deber para todo cristiano, no es un castigo. Por eso San Pablo dirá en la carta segunda de Tesalonicenses que si alguno no quiere trabajar, que no come. Bien, ¿cuál es el sentido del trabajo en la vida de un cristiano? El que trabaja está desarrollando la obra de la creación. Esta es la gran dignidad, desarrollar la obra de la creación. El trabajo, cuando cooperamos con el Creador, desarrollando su obra, tiene también un valor redentor. ¿Por qué? Porque el Creador nos ha querido redimir a través de Cristo. Y el que se une a Cristo, co-redime con Cristo. Bien, entonces, el trabajo viene a ser medio de santificación de las personas y medio de santificación de las realidades terrenas. Pero para que sean santificadas hay que informarlas con el Espíritu de Cristo. Y eso no se hace a través de una etiqueta. Eso no se hace a través de una simple invocación. Eso se hace cuando quien trabaja lo hace con rectitud. Cuando quien trabaja no estropea la obra de la creación. Por tanto, el trabajo es desarrollo de la obra de la creación. No es entorpecimiento ni manipulación de la obra de la creación. Y el que trabaja colabora con la obra redentora del Hijo de Dios. Hablemos de la justicia social. ¿Qué elementos tiene? ¿Qué es lo que la sociedad asegura con la justicia social? O sea, ¿qué busca? Busca que se realicen las condiciones que permitan a todas las asociaciones y a cada persona pues desarrollar su propia naturaleza, conseguir lo que es debido y además conseguir su vocación, realizar su propia vocación. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1928. Por tanto, una justicia social que impida a las asociaciones y a las personas conseguir lo que les corresponde en justicia, según su naturaleza, y conseguir su propia vocación, no es justicia social. Entonces tenemos que ver bien en cómo se define la justicia social en los conceptos a nivel conceptual en las autoridades. ¿Qué entienden por justicia social? ¿Qué elementos entran en juego cuando se trata de la justicia social? Primero, la responsabilidad del Estado. Segundo, el papel de los empresarios. Tercero, la posibilidad de acceso al puesto de trabajo. Ahí vemos tres elementos muy importantes. El Estado tiene responsabilidades, pero los empresarios tienen las suyas. El Estado debe velar para que los empresarios cumplan sus responsabilidades, pero no puede imponer responsabilidades que sean contra la ley natural. Y luego, Estado y empresarios tienen que
dar la facilidad para que la gente pueda acceder a los puestos de trabajo. Bien, todo eso exige que esté bien lubricada la maquinaria social. Y la maquinaria social, ¿cómo se lubrica? Con el aceite de la caridad y de la justicia. Por tanto, no cabe que yo vele por mis propios intereses en deterioro de los intereses de las personas singulares. Yo velo por los intereses de mi empresa, pero prescindo de los intereses de las personas. Entonces, hay tres prioridades que no podemos perder de vista nunca. No se puede subordinar la persona al capital. No se puede subordinar la persona a el beneficio y no se puede subordinar la persona a la empresa. Es decir, la persona es insubordinable. Bien, los programas de promoción social hay que realizarlos, pero no basta con realizar los programas de promoción social, porque resulta que dentro de toda esa sociedad que rodea a la empresa y que rodea al Estado, hay que prestar atención a quien más lo necesita. Y pues tiene una enorme importancia la justicia y la solidaridad entre naciones. Y a veces ocurre que hay naciones que oprimen a otras. ¿Y cómo las oprimen? A veces a través de préstamos, del condicionamiento de préstamos. A veces porque son condiciones injustas las que imponen al otorgar los préstamos. O están hipotecando el futuro de esa sociedad y del desarrollo de esa sociedad, precisamente por las condiciones que ponen. Vamos a ver qué dice San Pablo en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, no es una orden, sino que solo me baso en la generosidad de otros para ver si ustedes aman de verdad. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Por tanto, ahí hay una donación, ¿verdad? Hay un conseguir que se enriquezcan las personas a través de la pobreza de Cristo que dona su infinita riqueza. Bueno, esto San Pablo lo plantea no como una orden, sino basándose en la generosidad de Cristo. Bien, entonces, ¿qué pasa entre las naciones? Hay naciones muy ricas que tienen mucha responsabilidad sobre naciones que no han podido asegurar por sí mismas los medios para su desarrollo, porque tienen menos recursos, tienen menos posibilidades de educación, pero también puede ocurrir por otro motivo, porque han sido impedidas de realizar su desarrollo por trágicos acontecimientos históricos. La foto habla por sí misma, habla de Cuba y de las naciones que supeditadas a Cuba no han podido desarrollarse por esos acontecimientos históricos. Fíjense ustedes cómo esa revolución de Cuba impidió el desarrollo de esa nación que se quedó estancada en los años 50. Llevan 70 años de revolución y el resultado es que hay mucha pobreza. El resultado es que la gente huye de Cuba porque no hay libertad. El resultado es que es una sociedad policíaca. Bueno, entonces eso pone en evidencia que esa revolución no conduce a ningún lado. Bueno, creo que el octavo mandamiento lo vamos a ver en la próxima clase, para que ustedes puedan ahora preguntar. Yo quito las diapositivas y entonces ya pueden ustedes levantar la mano y hacer sus preguntas. Vamos a ver. De todo lo que he dicho, que tal vez ha sido muy rápido, pregunten lo que quieran. Sí, don Mario, muy buenas noches. Juan, buenas noches. Sí, muchas gracias por esta exposición que nos ha hecho, tan completa y tan clara, ¿verdad? Y yo no sé si los compañeros del chat, digamos,
tienen sus propias preguntas que probablemente sean mejores que las mías, digamos. Pero pues yo hace unos meses sí le consulté a usted a dónde podía ir a buscar la doctrina social de la iglesia. Sí, Me envió, digamos, al catecismo de la iglesia católica al y compendio al compendio, de la sí, doctrina social de la Iglesia, que es ajá, distinto del catecismo. sí. Sí, Y es otro documento distinto. sí, pues yo lo único que puedo decirle es que ya tengo los dos documentos, por supuesto, son inmensos, pero eso no quiere decir que no haya que estudiarlos, ¿verdad? Sí, Eh, no soy inocente en cuanto a no haber cometido faltas, incluso serias o graves en mi vida, pero sí quiero ir por el camino correcto, ¿verdad? Muchas claro. gracias, don Mario. Muy bien. Bien, todos tenemos cosas que enmendar y por eso es que empaparse y conocer sirve para difundir la verdad y para corregir lo que uno no haya hecho bien. Don Muy Mario, buenas bien. noches. Adelante, Klaus. Buenas noches. Yo quiero hacer un comentario para todos porque Sí, lo que usted está diciendo es bien importante con respecto a, digamos, lo que pasó en México. Aquí en Guatemala nosotros tenemos una constitución muy sólida y buena y lo que tenemos que luchar es porque no la cambien por nada del mundo, porque esa constitución nos dice que desde el momento de la concepción, o sea, la unión del óvulo y del esperma, ya hay vida. Entonces sí, tenemos que luchar para cuidar eso, para no dejar que la cambien por nada, por ningún engaño, porque es para las mujeres o porque es por la defensa de los indefensos o cualquier cosa. La Constitución es excelente para eso sí. y está muy basada en las normas de Dios, ¿verdad? Sí, la excusa de México es justamente una tergiversación de los derechos de las mujeres. Pues así es, no Mario. Muy bien. Adelante. Les voy a compartir un video a través de Klaus sobre este asunto de México para que ustedes se hagan una idea de lo que ha pasado. Muy bien. Don Mario, Ricardo, sí, bien, no tiene el derecho a defender su vida, digamos, si está en peligro. perdón. Uno tiene el derecho a defender su vida si está en peligro de muerte, digamos. Sí, evidentemente sí. Y en el caso de las propiedades es lícito defenderla con ese mismo, En el caso de alguien que está por expropiarle su finca, digamos. Yo vi un caso de un agricultor en Colombia que llegaron el ejército y todo y a quitarle su propiedad y era una persona ya grande. sí, Él pudo haber reaccionado violentamente y quizá haber yo creo muerto que o una cosa es la defensa de la vida y otra cosa es la defensa de los bienes. bienes materiales, sí, La vida de una persona no tiene precio, ¿verdad? correcto, No se puede quitar la vida de una persona por un atentado contra la propiedad. Hay que buscar otros medios, ¿verdad? correcto. Sí. Hay que ir al diálogo y hay que intentar que se respeten los bienes legítimamente adquiridos a través del diálogo y a través de la justicia. Claro que como están las cosas y como hay tanta corrupción, pues hay que buscar los mecanismos de defensa de los bienes legítimos para impedir que haya una apropiación ilegítima de los bienes que han costado muchísimo y que sirven para dar trabajo a mucha gente, ¿verdad? Buenas noches, tocayo. Buenas noches, ¿qué dice el tocayo? Bendito sea Dios, bien, ahí luchando como siempre. Y cabal coincide un poquito mi pregunta con la que hizo mi antecesor, amigo. Sí, Eh, Fíjate, tocayo, que cabal en ese mismo tono va mi pregunta, porque es lícito que uno actúe por mano propia cuando hay tanta corrupción y para recuperar una propiedad. no es lícito tomarse la justicia por mano propia. Eso es un tema muy delicado
Y hay que afinar todos los mecanismos de la justicia institucional, porque si no, va a ser la debacle, va a ser una guerra civil, y eso no tenemos derecho a provocar. Perdón por lo que voy a decir, pero lo que pasa es que hay demasiada corrupción y a esta gente Sí, solo le quedan 3 meses, pues. sí, ¿No? sé que hay mucha corrupción, pero no es lícito tomarse la justicia por cuenta propia. O sea que lo que hacen en algunos pueblos, ¿verdad? De quemar o linchar. a- No, yo no decía en ese sentido, sino actuar contundentemente para que esta gente entienda que uno no le va a dejar, pues. sí, pero la actuación contundente sin amenaza de la vida del prójimo, ¿verdad? O sea, Ok. es un tema muy delicado, por eso es que preferí no entrar al octavo hoy, porque este tema del séptimo es un tema muy delicado y pues si velamos por el bien común, trabajaremos para que el bien común se instaure para todo el país, no solo para unos grupos sociales, ¿verdad? O sea, el bien común, el bien de toda la ciudadanía. Gracias, tocayo. Muy bien. Don Mario, otro comentario Sí, Klaus. con respecto al trabajo, qué bonito cómo se pone, ¿va? Que es un deber. Y la verdad es que es un deber para la prosperidad de todos los que vivimos en la tierra. Sí, Pero mucha gente lamentablemente toma el trabajo solo por que es una obligación o hasta por sí. castigo, piensan, ¿verdad? No deberían de pensar, eso es lo lindo también de estar en la obra, ¿va? Porque nosotros nos santificamos en el trabajo, por el bien de los demás, por hacernos Sí. mejor cada día, Pero este ¿verdad? cambio de mentalidad requiere trabajar con cada persona para que entiendan por dónde nos lleva Dios, ¿verdad? Correcto, Porque, correcto. porque si no lo explicamos debidamente, la gente se queda con una visión chata y plana en la que, pues, al quedarse todo en una visión tan horizontal, no logran ver la tercera dimensión, la sobrenatural. Estoy colaborando en el desarrollo de la obra de la creación. Esa es la gran dignidad del trabajo. Sí, así es, Todos, gracias. todos pueden aportar, cada uno según sus condiciones de inteligencia, de preparación profesional, etcétera. Gracias, don Mario. Muy bien. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, Julio. Una, una descripción un poco más clara sobre el tema de justicia social, ¿usted cómo Sí, la definiría? Ya sí, que muchas veces es más como identificada con una facción ideológica sí. y cuál es la manera ideal. Sí, la justicia social nos atañe a todos los cristianos. No se puede ideologizar, ¿verdad? Cuando se habla del justicialismo de Perón, eso está vinculado a una ideología, pero la justicia social, entendida como el deber del Estado de facilitar a todas las instituciones, todas las asociaciones, realizar su propia perfección según su naturaleza y su propia vocación, eso exige que el Estado no se parcialice, que no incline la balanza del lado de lo que ideológicamente le interesaría. Y por eso digo que tiene que haber una fiscalización social del ejercicio de la autoridad por parte de los funcionarios estatales para que no se sobrepasen en sus funciones o no caigan en un parcialismo. Pero claro, esta vigilancia y esta fiscalización no es en términos de pleito, ¿verdad? No es en términos dijéramos, de violencia, sino que es en términos de diálogo. Ellos tienen que saber que los ciudadanos no estarán pasivos. Tienen que saber que los ciudadanos exigirán ese derecho para todos, aunque no le afecte a ese grupo de ciudadanos, se van a interesar por ese derecho que afecta a otro grupo, pero que tiene que ser respetado por todas las autoridades. Eso va a cambiar el rostro de la sociedad, pero hace falta involucrarse desde el ámbito del propio gremio profesional. Y cada uno de ustedes, por su profesión,
su especialidad o su ocupación, pues tiene más afinidad con un gremio o con otro. Y me parece que ahí es donde diligentemente hay que pronunciarse y conseguir que haya una propuesta de parte de todos los gremios para que el mismo Estado se dé cuenta de que la sociedad civil no se cruza de brazos, que tienen un proyecto para sacar adelante el país desde la óptica de su propia especialidad. Y si todos aportan desde su especialidad, el mosaico va a ser enormemente rico. Y no tiene Pero el tema lo enfocan mucho más dirigido al sector privado que al Estado, ¿o no? Y yo creo que el tema, o sea, el Estado es un ente de razón. El Estado existe en función del sector privado, que es toda la sociedad. O sea, toda la sociedad forma parte del sector privado. Cuando se habla del sector privado no se refiere solo a la empresa privada. El Estado es un pésimo empresario. No debería tener ninguna empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado lo que debe hacer es facilitar que sea gestionado todos los bienes a través de la iniciativa privada, porque es la que realmente funciona. Ya hemos visto que cuando el Estado, y está súper demostrado, se pueden hacer estadísticas, se erige a sí mismo en empresario, lo único que hace es abrir grandes brechas de corrupción. Entonces, yo creo que un ciudadano consciente de esta realidad tiene que lograr que el mismo Estado entienda, el Estado, los funcionarios estatales entiendan que el papel de ellos no es convertirse en empresarios y mucho menos lucrar a costa de su puesto y del tráfico de influencias para hacer su propia empresa, tomando en cuenta que ellos se benefician de información privilegiada, sino que lo que han de hacer es facilitar que el país salga adelante con el apoyo de todos los sectores profesionales. Y los sectores profesionales no se reducen a los gremios artesanales. Hay sectores profesionales de personas que tienen muchos estudios de economía, muchos estudios de agronomía, muchos estudios de ingeniería, de arquitectura, de medicina, de salud, de nutrición. Entonces no se puede ignorar toda esa información y toda esa preparación profesional. Yo creo que el mal manejo de las cosas en los estados también se debe, por un lado, a la pasividad de los ciudadanos y por otro lado, a que tal vez esperamos que el Estado por sí mismo genere proyectos que, pues, quizá estarían mucho mejor planteados si son generados por los gremios y planteados al Estado para que sean financiados con los fondos públicos que van a estar legítimamente vigilados por la sociedad. Claro, esta transparencia es muy exigente, porque es una transparencia que hasta el momento, pues lamentablemente los distintos grupos que han gobernado el país, pues no siempre la han vivido, pero yo no soy experto de eso y no me atrevería a dar un dictamen de ese estilo porque no me corresponde. Más les corresponde a ustedes, que son especialistas en finanzas, especialistas en distintas ciencias. Y creo que ustedes pueden hacer una gran tarea a favor del país. Pero más que ser grupos enfrentados unos contra otros, me parece que han de ser grupos que coadyuvan, ¿verdad? Que suman pues habilidades, que suman capacidades que jamás van a poder ser sustituidos por un ministerio, porque el ministerio tiene que recibir aportes intelectuales de tantas personas y no siempre los funcionarios de la burocracia estatal están preparados para hacer este tipo de trabajos o de proyectos. Julio, no sé si eso era lo que tú preguntabas o si te he respondido satisfactoriamente. Sí, gracias, don Mario. Muy bien, Muy amplio, gracias. muy bien. Don Mario. Sí, Wilson. Sí, don Mario. Don Mario, don Mario. Sí, te oigo. Es Ronald el que está hablando. Sí, Sí, ok. Ronald. Sí, es que pensé que Wilson había hablado al mismo tiempo, por eso Sí. no hablé.
Mire, don Mario, un tema muy complicado y cada vez más grande es el tema de la propiedad intelectual. Sí, La propiedad intelectual ha servido para cometer fraudes, también le sí, han cometido fraudes a los propietarios de este tipo de bienes, sí, pero digamos tal vez lo más complejo es cuando ahora con la pandemia se enfrentó la propiedad intelectual versus la salud de las personas, ¿verdad? sí. Y entonces ahí hay dentro de la propiedad intelectual, hay un tema moral que se manejó, siento yo, de manera muy inadecuada, ¿verdad? Sí. Ese es un tema muy complejo, me parece que está todavía muy poco trabajado en nuestro país, es muy amplio porque la propiedad intelectual parecería como que antes no se le ponía atención por la sencilla razón de que estábamos focalizados en la propiedad de los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Pero resulta que la propiedad intelectual, ahora, con el florecimiento de tantas profesiones, hay muchos bienes de propiedad intelectual que deberían tener su copyright, ¿verdad? Y claro, imagínense ustedes lo que son, lo que es la investigación de enfermedades, lo que es la investigación de tratamientos, ¿verdad? La clínica de la Universidad de Navarra, en coordinación con el CIMA, que es el Centro de Investigación Médica Aplicada, tiene patentadas ya en España y en Europa en mucha propiedad intelectual de tratamientos para enfermedades. Esto es muy importante entenderlo, porque pues la propiedad intelectual no es solo propiedad de libros o propiedad de pues una fórmula o un proyecto que uno haya hecho, sino que también son tratamientos médicos, ¿verdad? Tratamientos que determinados medicamentos sirven para determinadas cosas, pero eso con independencia de que los medicamentos haya que ponerlos al alcance de todos. Estamos ante un gravísimo problema social en nuestro país. Los medicamentos son muy caros. Hay gente que trae las medicinas de México o las trae de El Salvador porque son más baratos. ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Es un problema de propiedad intelectual o es un problema de enriquecimiento indebido? Pues eso hay que investigarlo. Yo no me puedo pronunciar porque no soy especialista, pero creo que hay que investigarlo. Muy bien. Sí, Mauricio. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Solo para continuar con el tema este de el Estado como empresario. Sí, En la página del gobierno entrante aparece propuesta número 4. Al final menciona, creemos que el Estado no solo puede ocupar las funciones de administrador o Gracias, facilitador Mauricio. para el desarrollo económico, creemos que el Estado también puede crear empresas estatales con alta transparencia, eficacia y eficiencia. sí. Bueno, no sé. Yo creo que eso que tú has dicho, pues es uno de los puntos en que la sociedad civil tiene que estar atenta a qué va a ocurrir. Acuérdense ustedes cuando un gobierno en este país se planteó hacer una gran planta de producción de papel tan gigantesca que los bosques de toda América Central no alcanzaban para surtir de materia prima a esa gran empresa que estaba por allá, por Zacapa, por el Corredor Seco, y que ahí se quedó toda la instalación. Es evidente que la época de los estados empresarios, según lo han estudiado los economistas, parece que es una época pasada. Si el gobierno entrante pretende entrar por ahí, pues tendrá la sociedad civil que reaccionar y aclarar, ¿verdad? A los qué quieren decir ellos con eso antes de que emprendan ninguna tarea en esa dirección. Porque pues la experiencia, por lo menos hasta la fecha, piensen ustedes lo que ha ocurrido con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como empresa, ¿verdad? Pues hasta que no se han decidido a contratar servicios privados, pues mover esa maquinaria, si a uno le dan cita para dentro de 2 años para que vaya al quirófano, probablemente en 2 años ya está muerto. Así funciona esa empresa, ¿verdad? Como empresa estatal. Quiere decir que no se dan abasto. ¿Por qué? Porque no están hechos para eso.
Miren ustedes la comparación entre las carreteras públicas y las carreteras de pago. Las carreteras de pago han estado bien mantenidas y las públicas son lamentables. ¿Verdad? Sufrimos mucho con esas carreteras, que indica que el dinero no llega a su destino. Entonces la experiencia demuestra que parecería que la cosa por ahí no camina, pero yo no soy estadista, ni soy político, sino que soy sacerdote. Entonces yo doy orientaciones de tipo moral, de doctrina social de la iglesia. Muy bien, no sé Don si... Mario, don Mario, solo una cosita. Sí, claro. Agregando un puntito a ese que me comentaron ahorita, él tal vez tiene mucha razón en dudar de eso, porque yo también dudaría lo mismo, porque puede ser un puntito disfrazado como lo que hemos visto en todos lados, ¿verdad? Y puede ser un puntito disfrazado para empezar a expropiar. Entonces hay que tener mucho, mucho ojo y muy atentos a esas cosas que este nuevo gobierno entrante quiere hacer, ¿verdad? Yo creo que más que miedo, lo que hay que asumir es una postura valiente de negociación, ¿verdad? Porque creo que no hacemos nada llenándonos de miedo o absteniéndonos. Pues se ha visto, ¿verdad? Que hay mucho miedo en el país de invertir y miedo de contratar gente porque no saben qué va a pasar a partir de enero. Correcto. La pura verdad es que es difícil que a partir del 14 de enero ocurran cosas, ¿verdad? La maquinaria estatal es lenta, Así ¿verdad? es. Pero, No, pero siempre hay que estar atentos exacto, y no hay que valientes dormirse. Sí, valientes a defender lo que es de uno y del sí. pueblo, ¿va? Y defender el derecho a la iniciativa económica que tiene Correcto. pues la iniciativa privada, demuestra ser mucho más eficaz que la iniciativa pública. Al fin y al cabo, el Estado en principio es un administrador, no es un empresario, ¿verdad? Lean muy bien el compendio del Catecismo de la Iglesia, que les ayudará mucho. Muy bien. Tocayo, Bueno, una pues, última. sí, tocayo. Y siempre en esa misma línea. Fíjate, Tocayo, que yo he visto que nuestros hermanos separados Sí, eh, han sido manipulados, como tú decías, ¿verdad? Católico ignorante, seguro protestante. ¿Hay alguna plataforma en donde obviamente los buenos somos más? Y no me las quiero llevar de muy bueno, pero no somos malos. Una plataforma de la Iglesia Católica en donde podamos unirnos y realmente, como tú decías, con la razón y sí. con la fuerza de la unión, que la unión hace la fuerza. Sí, yo creo que en la unión como ciudadanos más nos unimos con los evangélicos, con los judíos, con los mormones, con todos aquellos que con sentido común defienden el bien común de la sociedad, más que buscar una unión de orden religioso. Me parece que este es un asunto de interés nacional y por tanto haríamos daño si pretendiéramos, como hicieron los hermanos separados, una unión en la que se identifique religión con política. Creo que eso no es provechoso, es dañino, ¿verdad? De todos modos, te recomendaría leer el voto, pues el estudio que hizo el obispo auxiliar de esta arquidiócesis, Monseñor Tulio Omar Pérez, sobre el partido Semilla y sobre el otro partido concursante, el de Sandra, es decir, la UNE, respecto a las elecciones. Él hizo un análisis de las opciones que ellos presentaban, muy equilibrado y profundo. Yo creo que leerlo ayuda mucho ahora de cara a que ya se definió quién va a gobernar el país. Alan, ¿Quién dijo? ¿dónde lo encontramos, Tocayo? Perdón. ¿Perdón? ¿Dónde lo encontramos? Yo lo buscaré entre mis documentos porque circuló por las redes sociales hace meses cuando todavía no habíamos llegado a la primera vuelta. Si alguno de ustedes lo tiene, pues hágalo, mándeselo por favor a Klaus para que él lo comparta. Alan, Yo creo que quien lo tiene, dice Mauricio Díaz que lo tiene y que lo mandará al chat. Muchas gracias, Mauricio. muchas Gracias, don gracias. Don Mauricio. Mario, Bueno, pues que descansen, que tengan buena noche y si Dios quiere nos vemos en 8 días. Perdón, dentro de 15 días. En 8 días
yo estaré en Zacapa atendiendo un grupo de universitarios que van a ir a un congreso de todo Centroamérica. Estaremos en el Hotel Valle Dorado y pues vamos a estar ocupados en esa actividad y no podré dar la clase. Don Mario, Sí. hay Sí, un artículo, ahí se lo voy a mandar a Klaus, muy sí. interesante que sacó Harold Caballeros y toca Ajá. mucho el tema de la crisis que ellos están teniendo por esa mezcla que usted dice Sí, de sí, política y religión. sí, es una mezcla nefasta. Yo creo que eso tenemos que huir de esas mezclas. Gracias, Correcto. Julio. Muy bien. Bueno, que estén muy bien, que descansen, que pasen buena noche. Gracias, don Mario. noches a Mario. todos. Buenas Buenas noches noches a a todos. todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. ¿Mm?